Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado en Medicina Legal y Criminalística. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Violencia intrafamiliar y la dictaminación médico-legal. La ponente a cargo es la licenciada en Criminalística Perla de la Cruz Lara. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la licenciada solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la licenciada al final de la ponencia. Buenas noches, licenciada Perla. Le doy pase a su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Bueno, el tema de hoy se llama violencia intrafamiliar y la dictaminación médico-legal.
Como sabemos, el tema de violencia, pues es un tema muy complejo, muy completo, pero más aún cuando solamente nos enfocamos a la parte intrafamiliar. Si bien es cierto, cuando hablamos de violencia, no solamente nos enfocamos a la violencia física, sino que también a la psicológica, a la verbal, a la física, desde luego, pero también entra un enfoque muy principal, que es la violencia económica. Puesto estos elementos aquí, no solamente vamos a tener la famosa violencia contra la mujer, sino que también vamos a tener la violencia para los menores, los cuales pues ellos no reciben el impacto, pero psicológicamente sí. Entonces, vamos a entrar en tema en cuanto a eso. La parte de la problemática que podemos encontrar nosotros en la violencia, pues nos lleva a muchos años atrás, donde nuestros padres tal vez en su momento, pues vivían este tipo de violencia. Es decir, que en los años atrás o en la antigüedad, el hombre era el único que podría decidir en la parte familiar. El hombre era el que determinaba si se iba a casar con alguien o no. La mujer en su caso, pues era vendida por algún terreno, por alguna vaca o por alguna cuestión económica. Era como al cambio, eso era en la antigüedad. Inclusive cuando hablábamos en tiempos de guerra, ahí por 1810, pues la iglesia era la que ayudaba a la mujer a que pudiera tener una palabra, pueda ser digna, o en su caso también pues tomar las decisiones. En ese entonces tampoco la mujer tenía el derecho de trabajar, sino pues la creencia que hasta la actualidad todavía en algún tipo de vida o en algún tipo de familia se da, que el hombre es el único que puede llevar el sustento al hogar. Y es ahí donde todavía hay familias que siguen viviendo esta problemática. Las consecuencias que vamos a tener o los reflejos que se van a ver están enfocados, como lo comentaba hace un momento, en la parte económica, pero también enfocados en la parte política. Si regresamos a estos tiempos, pues por ley la mujer no podía trabajar, el hombre podía tener más de 10 mujeres como esposas, la mujer no podía salir, que era el aspecto social, y en la salud pública, que en este punto pues era una parte muy influenciante porque se daba desde el punto de vista mundial. La violencia no la vamos a clasificar como algo nacional, sino la vamos a clasificar como algo mundial que se vive en todos lados. Las violaciones y la violencia doméstica llevan a la pérdida de 9 millones de años de vida saludable por año en el mundo. Lamentablemente, hasta la actualidad, hoy en día, tenemos que todavía las personas que sufren de violencia, no me voy a enfocar solamente a decir la mujer sufre violencia, sino el hombre, el menor de edad, el abuelito, la abuelita, que sufren esta violencia, muchas de las veces se dan porque no tienen el conocimiento necesario porque no sienten la confianza para poder exponerlo. O en su caso, que prefieren seguir viviendo bajo este ritmo de vida porque ya se vuelve algo rutinario. También la violencia puede ser algo común en la vida de las personas, pero cuando empiezan a darse cuenta que no es normal, como los términos de enfoque normales y anormales, pues es donde empiezan a buscar esta posible ayuda, tanto del ámbito penal
judicial como de la ayuda profesional. En este punto, pues vamos a encontrar que se busca o se involucra en el libre ejercicio de derechos y desarrollo de la personalidad. Como sabemos, a nivel derechos humanos, todas las personas tenemos derechos a ser libres, tenemos derechos a tener educación, tenemos derecho a tener una vivienda, alimento en la mesa, pero pues muchas de las veces las personas que sufren estos tipos de violencia pues carecen de estos puntos y también no conocen acerca de estas leyes o de estos lugares donde les pueden dar este apoyo. Y sobre todo, pues si estamos hablando de una afectación familiar, la violencia se transmite de generación en generación. Es decir, que si la madre vivió violencia con el padre, pues la persona con su nueva familia, con su esposa, esposo, pues también va a sufrir esta violencia porque lo va a ver como algo normal. Estas raíces de la violencia, pues es muy histórico, más agudo, más complejo. Ahorita en la actualidad hay muchos puntos de información donde se le ayudan a las personas con violencia a poder salir de este mundo, también a poder tomar decisiones, hacerse valer por sí mismo y sobre todo poder alcanzar un nivel educativo para poder llevar una solvencia económica a casa y conocer también de la parte social. Los niveles políticos hoy en día o en la actualidad vemos que tiene muchos enfoques. Por ejemplo, en mi país, la parte política ayuda a las personas que viven con sus hijos, que no tienen una solvencia económica fija, que son solteros o solteras, y sobre todo, pues les da como una cuestión monetaria para que puedan sobresalir. También en la parte política encontramos trabajos de talleres profesionales para que pues aprendan a tener una profesión, ya sea de costura, ya sea de pintura, para sobresalir y de esta manera pues ayudar a todas aquellas personas que no saben de algún tipo de oficio, pues poder trabajar en algo específico. Vamos a encontrar que dentro de la parte de la violencia, pues no solamente se va a enfocar a la parte familiar, sino que también vamos a encontrar otros elementos como la calle, como la escuela, en el hospital, la empresa o el trabajo, que también pues va a tener diferentes tipos de violencia, como la física, la psicológica, la sexual, la verbal, y en grandes rasgos vamos a encontrar el tema de representación suicida, de homicidio, de desaparición, de secuestro, de masacres, maltrato, el chantaje, el ultraje, y bueno, todos estos elementos que acabo de leer, pues van a afectar al 100% a los niños, a las niñas, a los jóvenes y desde luego también a los adultos, a los hombres y a las mujeres. Porque todos en cualquier momento de nuestras vidas podemos ser víctimas o podemos ser victimarios. Y esto pues se va a volver parte de nuestra vida cotidiana. Uno de los casos que pude yo tener a la mano fue acerca de una mujer que vivía con su pareja nueva. Tenía tres hijas, una menor de 3 años, una más grandecita de 8 años y la más adulta que era de 15 años. Pero pues el problema acá no era esa familia feliz que hacía creer, sino que el agresor, que la víctima, o en este caso, como lo categorizamos, como ese monstruo que vivía en casa, que era el padrazo, pues abusaba de la menor, la mayor, perdón, la cual él amenazaba, él le decía que lo tenía que hacer, porque si no lo hacía, lo iba a hacer con sus demás hermanas. Entonces, ¿qué pasaba acá? Que esta afectación que tenía la menor al ver que iban a causar algún daño a sus hermanas, pues provocaba principalmente que ella dejara que permitiera esto. Cuando la madre se entera,
de todo lo que está pasando, pues la madre, al ser un factor víctima también, al creer en las mentiras que decía su pareja, pues cree más en su expareja que en sus propias hijas, ¿no? Y es aquí donde también se ve un afecto psicológico, donde pues necesitábamos interactuar y dar de punto lleno cuáles eran las afectaciones que iba a tener a largo plazo, ya que los daños sexuales que esta menor llevaba ya carecían de más de 5 años. Entonces, aquí no solamente vamos a ver enfocado a un solo rubro, sino que también se va a ver afectado a todo el núcleo familiar. Dentro de la definición y tipos de violencia intrafamiliar, vamos a tener los tipos como que la sociedad que nos construye va a tener una característica de género. Estas características de sexo, de que se nace y donde estas diferencias se basan, pues también tienen relaciones de poder. Uno de los puntos relevantes que se marcan hoy en día pues son los grupos LGTB y más, que tienen también esta relación de violencia intrafamiliar porque ya están viviendo bajo un mandato civil y por lo tanto, pues también maneja esta referencia general para poder determinar cuáles son estos abusos, cuáles son estos miembros en la familia más débiles, cuáles son las ventajas de cuidado que se le debe de dar y por lo tanto también ver que no se afecten principalmente a los niños y las niñas, a las mujeres, a los ancianos, a las ancianas y a quienes tienen alguna forma de discapacidad, que son también aquellas personas que tienen mucho más contacto con los tipos de violencia. La violencia intrafamiliar se tiene que entender como un proceso en el que participan múltiples actores. En ellas vamos a tener patrones de reproducción desde el punto de vista dinámico, desde el punto de vista fluctuante, pero también va a responder a las condiciones, herramientas y opciones que tengan de poder solucionarlos. La verdad es que en el tema intrafamiliar vamos a poder tener que muchas de las veces la propia persona que está viviendo bajo este lineamiento de violencia, pues no quiere salir de ahí. Es decir, que este patrón que tiene o este tipo ritmo de vida lo va a llevar a que siempre esté de manera cotidiana y no va a poder salir de ese lugar, salir de ese mundo de violencia en el que vive. Por ejemplo, hay muchas de las veces cuando la mujer es golpeada, hace su denuncia, se le da el seguimiento, se hace la detención de su agresor, pero el agresor solicita hablar con la víctima accede y después de ello se otorga el perdón. Entonces, acá es algo que con el tiempo tiene sus propios patrones de reproducción y se vuelve dinámico, tiene unas condiciones de herramientas, soluciones que podíamos enfocar, que podíamos dar, pero no se dan porque aquí estas pues tienen un tipo de conducta aprendida, porque ya en su momento hubo un modelo familiar y social que lo definió como un recurso válido. También, pues vamos a darle un tipo de tipología, vamos a darle un ambiente, pero sobre todo también esclarecerlo y establecerlo bajo costumbres, bajo un valor y bajo una regla de instauración de cultura principalmente. Es decir, que tenemos que conocer las consecuencias de un mal funcionamiento bajo la parte del sistema en el cual esté relacionado también la parte social y emocional. Poder encontrar que cada uno de estos miembros de la familia pues también juegan un papel muy importante y una participación muy activa en todo el proceso de la violencia. La violencia intrafamiliar pues nos va a generar a nosotros un enfoque de acuerdo al momento en cómo se aborda, cuáles son esos aspectos donde podemos abordarlos desde la violencia,
como la expresión de una crisis en el ciclo vital de la vida, de la familia, la violencia como mitología familiar, es decir, cómo esta persona aprendió cuál era el significado, cuál era el objetivo, cuál era el fin de la familia. Las violencias hacen una visión del mundo, porque vamos a tener desde la parte de la familia feliz, pero también vamos a tener la parte desde la familia infeliz, donde al momento de que se ejecuten algún tipo de creencias, algún tipo de religión, algún tipo de ideología, pues también esto va a hacer que tenga una predisposición familiar y que por lo tanto lleguen a tener un enfoque de violencia. Estas creencias, pues, donde vamos a encontrar los golpes, vamos a encontrar una parte de educación al niño. Por ejemplo, ahorita ya en México, ya al menor, si llega con un golpe o algo, las maestras en la institución educativa tienen la libertad de hablar a emergencias y poder hablar a un centro de educación para menores para que lleguen, entrevisten al menor y puedan saber y conocer cómo es que este menor sufrió esta lesión. A través de esto, pues se va a manifestar algún tipo de alteración legal porque mandan a llamar a los tutores para ver por qué el menor ha sido golpeado. Y por lo tanto, pues muchas de las veces, pues es una creencia que se tenía de este castigo físico para el menor, para que haga caso, para que haga bien las cosas, ¿no? Pero que hoy en día ya es un enfoque que se llama violencia, donde pues estas creencias ya quedaron obsoletas, ya quedaron en la antigüedad y por lo tanto pues ya muchas de las partes da al derecho a la venganza. Hace algunos años aquí en México se dio un problema donde una chica que sufrió violencia por mucho tiempo por su madre, pues al final tuvo las pautas, tuvo los conocimientos necesarios para poder acabar con la vida de su madre y enterrarla. ¿Cómo se da cuenta? Porque pues hubo una persona que la ayudó a realizar esta actividad o este delito y pues ella la denunció porque pues su parte emocional y psicológica ya no estaba bien y fue así como se pudo dar con el paradero de esta persona porque tuvo el derecho a la venganza, como tal vez otros casos más donde no se ha sabido acerca de este tipo de delito, donde no se ha conocido, pero hay muchos delitos donde sí se han tenido relevancia, sí se ha podido conocer acerca de qué es la vivencia que está sufriendo en la parte familiar. Entonces, para entrar con los tipos de violencia, vamos a tener que estas se dan principalmente a la mujer. Lo vamos a considerar como un reglamento de la violencia en familia o de pareja, donde vamos a encontrar el abuso verbal, el abuso emocional o psicológico y el aislamiento. Aunque la verdad a mí me gusta recalcar que no solamente es hacia la mujer, sino también hay mujeres que les gusta realizar este tipo de abusos hacia el hombre. Entonces, o en su caso, que estamos hablando de una pareja del mismo sexo, que son mujeres, y vamos a tener que se puede dar estos abusos. En el ámbito del abuso verbal, pues vamos a encontrar la utilización del lenguaje hablado para humillar, para ridiculizar, amenazar, denigrar a la otra parte de la pareja. Es decir, que hasta la actualidad todavía vienen los contextos donde te ves gorda, donde estás fea, donde no te vistas así, porque es un abuso verbal. Lo que se veía hace muchos años atrás todavía sigue en contexto en la actualidad. En cuanto al abuso emocional o psicológico, pues vamos a tener una subvaloración o descalificación del otro, vamos a tener una parte autoritaria, una imposición de ideas, un deseo también. Vamos a verlo acompañado a procedencias de la violencia física como una forma de control. Vemos que las personas que son manipuladoras, que son controladas, pues buscan que la pareja pues tenga esta intimidación, que tenga miedo,
que no pueda realizar algún tipo de actividad porque en cualquier momento pues puede ser descalificado lo que la persona esté realizando y por lo tanto pues se va a sentir menos. Y pues va acompañado también de algún tipo de abuso de miedo que haga que la persona psicológicamente pues empiece a tener algún tipo de alteración. El aislamiento pues lo vamos a dar como esa acción ejercida para controlar cada aspecto de la vida del otro miembro de la pareja, como el tiempo, las actividades, su contacto. Hay muchas de las veces que en este aislamiento pues también se da el uso y manejo de la revisión de los teléfonos, donde pues aquí la persona si recibe una llamada, si recibe un mensaje, pues ya la pareja está atenta y está revisando si es o no es. ¿Por qué? Porque va a controlar todas las actividades, va a controlar todos los aspectos de la vida de la persona y a esto le vamos a llamar violencia intrafamiliar por aislamiento. El abuso económico, pues es otro de los enfoques que también llega a generar agresión, porque aquí vamos a controlar el acceso y el uso del dinero de la pareja. Es decir, cuál es el manejo, cuáles son los gastos, en qué lo gastas, por qué no te pagaron lo que habías dicho, es una agresión. O en su caso, vamos a tener a esa pareja que al momento de llegar el pago semanal o de la quincena de la persona, pues va a exigir la cuota completa de su pago para que él lo pueda administrar. El abuso sexual, pues vamos a desde un punto vamos a desarrollar que aunque sea una pareja bajo matrimonio civil, pues si la persona no quiere realizar el acto sexual, se determina ya como violación forzada, en donde pues lo vamos a ver desde el punto de vista médico-social, porque son todas aquellas conductas donde van a atentar contra los derechos sexuales y reproductivos de la persona. Inclusive aquí, pues también entraría el que la mujer no quiera tener hijos y sea abusada, sea obligada a ello. Incluye también el acoso sexual, la violación, los actos sexuales realizados contra el otro o contra la persona con la que se haya convivido o procreado. También, si la persona la cual no quiere realizar el acto sexual no se encuentra en sus condiciones o ejemplo, está bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, también se clasifica como violación. El abuso físico lo vamos a referir a las conductas que atentan contra la integridad física del otro miembro de la pareja, es decir, los golpes y tanto golpes físicos como golpes, en este caso, por algún otro agente, ya sea que le tires un plato, una cuchara, un vaso, una piedra, etcétera. Es un abuso físico. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra la integridad física de la persona. La violencia psicológica la vamos a poder detectar con mayor dificultad, porque aquí una cosa es la violencia física, que son las lesiones que a simple vista yo voy a poder observar de la persona, si tiene una cortada, si tiene un hematoma, si tiene una equimosis, si tiene el ojo cerrado, si tiene una fractura, pues yo aquí en la parte psicológica va a ser mucho más complejo porque no son lesiones internas psicológicamente que no voy a poder observar, sino que la persona, la víctima, tiene que acceder a una charla para poder ayudar, para poder entender y para poder conocer cuáles son los tipos de violencia que está viviendo. También pues estas pues me va a dejar tanto características en la parte física de luchas que haya tenido con su agresor y vamos a exagerarlas o vamos a decir que pueden ser imitadas, pero muchas de las veces están relacionadas con las estadísticas que se cuentan como violencia física y por lo tanto pues tiene una secuencia común de la persona.
Algunas de las dificultades que puedo tener o que se pueden presentar en estas evaluaciones, pues siempre es la forma voluntaria ante el profesional. La parte psicológica prácticamente es como eh, poder escuchar a las personas que sufren de algún tipo de alteración por drogas. Porque para que al drogadicto se le pueda ayudar, tiene que estar de acuerdo, tiene que ser voluntario, que esta ayuda la necesita, la requiere. Pero aquí en la parte psicológica es voluntaria, es decir, que si no tenemos la participación de la víctima, que si no hace una denuncia, que si no explica, que si no da una declaración, será muy difícil poder ayudarla o poder hacer una evaluación. Estas consecuencias que se pueden tener en estos dictámenes, pues se pueden avalar a través de la probabilidad de manipulación de la información. La realidad es que en alguno de los casos, en el ámbito penal, pues solamente el psicólogo está observando que la persona está dando su declaración y bajo a eso, pues ya hace una dictaminación psicológica. Pero si sabemos que es una afectación grave, si sabemos que necesita una terapia, en el ámbito judicial te pueden agendar de 1 a 2 o hasta si se requiere de 3 meses para que puedas atender ese problema psicológico. Proceso judicial que en realidad está mal aplicado porque si tenemos una afectación psicológica de la persona, necesita una ayuda inmediata, una interacción rápida para que la persona pueda tomar las decisiones de sobresalir y de no volver a recaer al punto en el que está. Lo contrario que se hace es que al no dar una secuencia en ese punto, pues la víctima vuelve a recaer y por lo tanto, pues nos proporciona una información que puede ayudar principalmente a la víctima. Toda vez que aquí, pues no le vamos a dar ese enfoque de relevante que necesita. La evaluación psicológica forense, pues se va a encontrar con dificultades específicas, dado caso si la persona, pues no es voluntaria, si hay muchos grados de manipulación de la información, si hay muchas influencias en el proceso legal, también en la parte mental de la persona, o si en su caso, pues no se finaliza este dictamen y no se categoriza. Otro de estos puntos es que si la psicopatología se detecta, pues se tiene que poner desde un punto de vista directo, es decir, que se le debe dar un enfoque, que tenga que dar una adecuación continua, que la persona pueda tener un seguimiento para que de esta manera pues se le pueda dar un proceso jurídico. El rol de médico forense en la recolección de la evidencia. Como bien sabemos, en esta parte, pues una de las evidencias que tenemos que recolectar, pues es saber si la persona sufrió de algún tipo de violencia física y de algún tipo de violencia sexual. Aquí los enfoques que se le van a dar, pues va a ser poder encontrar de manera visual a través de la observación, pues lesiones que concuerdan con la explicación o con la declaración que dio la víctima, toda vez que podemos encontrar lesiones antiguas que no corresponden con las agresiones. También vamos a poder determinar lesiones físicas durante el embarazo, lesiones por aborto que hayan sido causas de esta violencia también. Vamos a demorar en buscar tratamientos para las lesiones recibidas porque la víctima tiene que recibir un tratamiento para poder curar todas estas lesiones que esta persona tiene a raíz de esta violencia y conocer si existe el síndrome de intestino irritable que también se esté afectando y los traumas craneales y daños neurológicos si tenemos lesiones a la parte craneana. En cuanto a la violencia sexual,
pues desde el primer punto se hace un estudio de VIH para determinar en qué proceso se encuentra la persona, si está en un estado de salud que no afecte la vida, también poder identificar embarazos de niñas o adolescentes muy jóvenes, es decir, menores de 18 años, que tengan algún tipo de infección de transmisión sexual, también poder identificarlo porque ya esto se maneja como violencia sexual. Vamos a encontrar que en la violencia sexual vamos a encontrar pérdidas de sangre vaginal, defecación dolorosa, en dado caso que sea violencia sexual por el ano, problemas sexuales o ausencia de placer, era lo que comentaba hace un momento, donde si la persona no quiere, no se le puede obligar a que tenga este tipo de relaciones, por eso le vamos a llamar violencia sexual, las infecciones recurrentes en las vías urinarias y el embarazo no deseado, que pueda ser indicativo de embarazo forzado debido a la violación. Si estamos hablando del término violación, pues en México vamos a tener el enfoque donde si la persona no quiere tener el bebé, pues se le puede dar fin a su embarazo, es decir, se interrumpe su embarazo, pero siempre y cuando cumpla con los lineamientos y los tiempos necesarios para poder interrumpirlo. En su caso, si ya ha pasado desde este punto, pues se tiene que proseguir y al término se da en adopción al bebé para que de esta manera pues no afecte en la parte psicológica de la persona y por lo tanto pues como es un menor no deseado, evitar algún tipo de delitos que se pueda recurrir en el menor. La violencia psicológica pues está enfocada a la baja autoestima, al cansancio, fatigas crónicas, los problemas de memoria, concentración, distorsión del pensamiento, cefales crónicos, la marcada disminución en el interés o la participación en actividades significativas, el miedo intenso, desesperanza, culpa, vergüenza u horror que sienta la persona, los recuerdos perturbadores que no dejen dormir o en este caso que sean muy recurrentes, este tipo de pensamientos, el estado de alerta constante y palpitaciones, es decir, que sienta delirios en cualquier momento porque piense que la persona va a regresar a agredirla, depresión severa, que en todos los casos de violencia familiar siempre se da, trastornos del sueño y en estas pues vamos a tener que se da la dificultad para dormir porque pues la persona tiene pesadillas por las violencias vividas. Todos estos elementos son los que el psicólogo tiene que conocer, tiene que detectar en la víctima para poder determinar cuál sería este tratamiento o esta ayuda, seguimiento que se le va a dar a la víctima. Toda vez que cada una de ellas siempre van a carecer de información y por lo tanto la interpretación que se le dé a cada uno de los enfoques e información que de la víctima, pues van a ser de suma relevancia para la investigación. Si en el caso que en el proceso, pues la víctima llegara a afirmar que sí es víctima de violencia, pues se tiene que manejar una actuación de prioridades de atención, es decir, que se le tiene que dar y se tiene que conocer el estado de salud en la cual la persona se encuentra, identificar qué tipo de violencia está afectada, en este caso también aplicar algún tipo de situación de urgencia en dado caso que se dé, que se necesite darle prioridad y determinar pues la atención a la salud mental a la brevedad, toda vez que esto nos va a manejar un plan de seguridad y en su caso pues vamos a tener que recibir la atención jurídica del caso. En dado que se tenga alguna sospecha de que la víctima experimenta violencia, pero se niega a poder afirmarlo,
pues es importante que se integre toda la información al expediente de manera detallada, de manera clara y precisa, para que de esta manera se pueda llevar un historial legal en caso de que la víctima llegara a realizar una actuación jurídica. Muchas de las veces es el enfoque que siempre tienen este aspecto porque es muy difícil que la mujer llegue a aceptar que sufra algún tipo de violencia o en su caso denunciarlo. Por eso hay que tener un expediente, un archivo donde podamos encontrar toda la información relevante de la persona y de esta manera pues nos pueda dar a nosotros un énfasis general de la información que se ha manejado. Dentro de la evaluación psicológica de la víctima y el agresor, pues tenemos que enfocar las vulnerabilidades, tenemos que enfocar las experiencias, pero también tenemos que manifestar evaluaciones para poder determinar y detectar el tipo de daño que la persona sufre, también los niveles de daños que ésta tenga. El objetivo de esta evaluación psicológica, pues, es valorar el daño psicológico existente para que de esta manera, pues, se pueda generar un trato adecuado, se pueda orientar y determinar cuáles son las secuelas presentes que se puedan afectar a la reparación del daño causado. Las evaluaciones clínicas, pues, son elementos de delitos violentos donde vamos a poder evaluar las agresiones sexuales, el terrorismo y la violencia familiar. Hay que recordar que dentro de estas lesiones siempre va a ir acompañado de un complemento, por eso siempre hay que ser muy general en la información que nos están proporcionando. También pues vamos a encontrar cuadros clínicos que van a estar debidamente asociados con la depresión, con los problemas psicosomáticos, el abuso del alcohol, que es uno de los más marcados en este tipo de elemento clínico, y la adaptación a la vida cotidiana. Hay que recordar que las personas que sufren violencia lo ven como algo común, entonces acá inadaptarlos a la vida cotidiana es un trabajo complejo, es un trabajo difícil porque la persona está acostumbrada a otro tipo de existencia. Son tres los aspectos nucleares que se van a poder implicar en el trastorno del estrés postraumático, donde vamos a manejar una reexperimentación de la agresión, es decir, que la persona, aunque se haya separado de su agresor, pues va a vivir de pesadillas, va a tener imágenes, va a tener recuerdos que van a estar recordando la constante violencia que ha vivido. También, pues la evitación conductual y cognitiva de esos lugares, si en dado caso vive en el mismo lugar donde se cometió la violencia, o que asocie lugares al hecho y que eso se vuelva un elemento traumático. Y las respuestas de hiperactivación en forma de dificultades donde aquí pues se tenga una concentración de irritabilidad y de problemas para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque en todo momento pues estas personas se encuentran en alerta y por sobre todo esto pues va a generar algún tipo de afectación. Las víctimas vamos a tener desde las víctimas recientes como las no recientes. Cuando hablamos de recientes, pues estamos hablando de que son hechos ocurridos no mayor a 3 meses. Y cuando hablamos de no recientes, son hechos ocurridos mayor a 3 meses. Por lo tanto, vamos a tener afectaciones agudas y vamos a tener afectaciones crónicas, donde las agudas pues tienen una parte plurimental porque aquí la persona puede tomar la decisión de poder determinar algún tipo de ayuda, pero en la fase crónica sabemos que son fases donde la persona ha vivido constantemente bajo este tipo de delito o violencia y sobre todo es muy difícil poder aceptar o poder determinar que necesita una ayuda. El objetivo de los dictámenes periciales en las víctimas de estos delitos violentos,
pues es valorar el daño psicológico, determinar la validez de su testimonio, porque no todos los testimonios son reales, algunos tienen un aumento de más, tienen información incongruente y por sobre todo cuando estamos hablando de agresiones sexuales. También uno de los casos donde estuve prácticamente este punto es de una chica de 15 años, va con su madre a poner la denuncia, dice que ha sufrido violación en el taller mecánico de su padre, dice que la viola un trabajador de su padre en el mismo lugar, pero al momento que ella está dando su testimonio, pues la verdad, la que estaba más afectada, la que se veía que el mundo se venía abajo, era su madre. La chica se veía tan normal, la chica decía, es que no te quiero contar porque me da pena. O sea, hubieron tantas preguntas que se le hicieron a esta persona para poder determinar si pues era un elemento que en realidad era real o no, darle esa validez que se buscaba porque había mucha información incongruente que ya nos estaba dando acerca del delito. Por eso, en estos delitos prácticamente sexuales, es donde se busca principalmente pues darle una validez al testimonio y de esta manera pues poder dar un resultado. Respecto al daño psicológico, pues en los informes forenses el enfoque general de la exploración psicológica se centra en puntos como la línea de adaptación, el delito violento, tanto la parte social, laboral, familiar y emocional, también la manera de adaptación, la reacción redactativa del suceso, es decir, la afrontación del suceso, el nexo de casualidad entre la inadaptación actual y el delito y los pronósticos en relación con el futuro, es decir, cómo la persona la vamos a poder enfocar al futuro. En general, pues el trastorno de estrés postraumático maneja 5 cuestiones esenciales que el perito tiene que evaluar, como el factor traumático, qué tan grave es, cómo lo causó el trastorno de estrés postraumático, si cumple con el criterio clínico, si la historia psiquiátrica pues está relacionada con la parte de la victimización, si está basada en diagnósticos del trastorno de estrés, si es exclusivamente en los informes que da esta información, cuál es el nivel actual del deterioro psiquiátrico de la víctima en el momento de que se esté haciendo estos estudios. La evaluación del agresor, pues tenemos que conocer de manera general. Muchas de las veces el agresor se conoce solamente por la víctima, pero en dado caso de que tengamos ya el agresor detenido, se hace una serie de preguntas, se hace un estudio psicológico también para saber cuáles son los problemas, cuáles son los contextos que llevaron a esta persona a cometer estos delitos y especificar o establecer pues, por qué, cuál es el grado de peligrosidad de la persona, también como sus actitudes, como sus creencias, su integridad física y darle un panorama de identificación completa desde el enfoque psicológico, aunque también se le hace un estudio criminológico al agresor para determinar los antecedentes de violencia que haya tenido o en su caso que sean adaptados al momento o al núcleo en el que se desarrolla. En cuanto a la simulación dictamen médico legal, pues vamos a tener que estas, pues es un proceso psíquico, la cual vamos a caracterizar por la decisión de reproducir los trastornos patológicos, es decir, que vamos a tener la manera de poder determinar, ayudar a que se dé una continua, que tenga menos tiempo prolongado, que se pueda dar un resultado de énfasis para una mayor solución. Dentro de estas simulaciones se van a poder buscar que se tenga una voluntariedad consciente, es decir, que la persona no vaya a cometer algún tipo de agresión o mentira a raíz de este tipo de estudio. También que la persona no genere una imitación de trastornos patológicos o de sus síntomas, es decir,
que sea natural los problemas que la persona llegue a tener. Su finalidad pues va a ser inmediata porque en esta simulación vamos a poder conocer qué tan grado de falsedad puede tener la persona, pero también el grado de autenticidad de información que se puede llegar a tener. Estos documentos pues se va a manifestar como una estructura del perito médico porque se va a examinar la persona, va a describir los hallazgos, también va a manifestar la opinión técnica científica, va a poder explorar el cuerpo de las personas, va a cumplir con la ley y sus conocimientos sobre las características de los signos y síntomas del trauma que la persona tenga. También pues vamos a encontrar estas lesiones que se van a curar y por lo tanto pues van a ser esas características de reproducción mecánica que ésta tenga para poderle darle un registro y determinar los agentes vulnerantes. Durante la investigación del certificado dictamen, pues vamos a poder resolver un cuestionamiento que es el planteamiento del problema que el abogado nos va a poder emitir desde mecánica de lesiones, el tiempo de producción y también pues vamos a poder conocer los elementos del método científico, donde a través de la experimentación y conocimiento del especialista, pues vamos a poder comprobar hipótesis que tengan una experimentación, que tengan un elemento variable. Toda vez que estas características pues nos van a dar a nosotros un enfoque de elementos de daños hacia los tejidos, hacia la masa, hacia la elasticidad y resistencia de cada uno de los tejidos y sobre todo, pues vamos a poder conocer cuál es la mecánica de lesiones que nos va a permitir conocer la velocidad, aceleración y fuerza que la gente vulnerante haya actuado en su momento. También como el conocimiento de la salud y también poder observar los procedimientos controlados que resultan más imposibles poder llevar a cabo del ser humano. Por lo tanto, pues es importante que la medicina forense recurra a estos conocimientos generales porque a través de la observación, la experimentación y el conocimiento vamos a poder llegar a una verdad histórica y por lo tanto vamos a poder darle un seguimiento de enfoque a sus variables desde el sexo, la edad, la continuación física y las enfermedades que la persona tenga. Por consiguiente, pues voy a poder desarrollar un elemento de alteración o en su caso percibir las consecuencias o efectos que hayan tenido en su momento. Y de esta manera, pues voy a poder observar de manera directa, pues cuáles son los cambios físicos de la víctima, tanto psíquicos. De esto, pues voy a poder manifestar la agresión y voy a poder manifestar su forma de actuar después del trauma. Asimismo, pues tenemos que recordar que para esto, pues tiene que existir un tipo de agresión de frívolas o falsas y el médico pues tiene que conocer esta simulación, tiene que conocer este tipo de daños, también como la fuerza. Para ello, pues vamos a poder conocer características que puedan dar una indicación de autoinflexión, como el área accesible para la persona, la superficie, la forma de la profundidad que se dé con ese objeto, la regularización y la señalización de arañazos, de quemaduras, ya sean múltiples, paralelas o agrupadas. Y en las personas, pues vamos a poder ver si es diestra o en su caso, pues vamos a tener lesiones en el lado contrario. Vamos a encontrar lesiones menores también y cicatrices, ya sean antiguas a las autolesiones. Y estos pues nos van a llevar a un antecedente psiquiátrico que pues a través de la ayuda psicológica y el estudio físico de la parte médico forense, pues va a tener un contexto complejo y completo de toda la información que se nos haya presentado de la víctima. ¿Alguna duda, pregunta o aclaración que tenga? Estoy a la orden. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas?
Bueno, pues entonces, si no hay dudas ni preguntas, agradezco mucho la asistencia a esta charla. Les deseo una excelente noche y excelente fin de semana. Hasta luego.